Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema de la tilde en palabras extranjeras. Nosotros en nuestro vocabulario utilizamos diversos tipos de palabras que no pertenecen netamente al idioma castellano. Estas palabras extranjeras que las utilizamos en la vida diaria y las mezclamos con nuestro idioma, ¿se tildan o no se tildan? Eso lo vamos a comprobar a continuación. A ver, en esta imagen vemos a una chica que está recordando el momento en el cual se encontró con su compañera. Y en la parte posterior se ve un letrero, asamblea suspendida por falta de quórum. Ella se pone a pensar, creo que quórum lleva tilde. No está muy segura, dice, creo que quórum lleva tilde. Según tú, la palabra quórum, resaltada del letrero, ¿se tilda o no se tilda? ¿Y por qué? ¿A qué idioma pertenece la palabra resaltado, o sea, la palabra quórum? ¿A qué idioma pertenece? ¿Cuándo se tildan las palabras extranjeras? Eso lo vamos a responder el día de hoy. ¿Cuándo se tildan las palabras extranjeras? Y si esa palabra se tilda o no se tilda. Quórum viene del latín, que significa eh, miembro de un grupo, de una conferencia, de un grupo de personas. Y ahí dice, asamblea suspendida por falta de quórum, o sea, por falta de concurrentes al sitio, al lugar. Antes de ver estas reglas de tildación en las palabras extranjeras, debemos de recordar algo muy importante. El castellano, en su proceso de formación, ha ido asimilando palabras de otros idiomas. Recordemos que el castellano es una lengua romance, porque proviene del latín vulgar, y no solo del latín vulgar, sino también es una combinación del árabe. Entonces, el castellano tiene diversas lenguas dentro de sí, una mezcla que la hacen muy rica en léxico y vocabulario. El castellano, al ser una lengua romance, ha ido asimilando palabras de otros idiomas, no solo del latín vulgar, sino palabras árabes y de otros tipos. La fuente principal del castellano es el latín. Eso es cierto, idioma del cual se ha heredado la mayor cantidad de palabras. Por eso se dice que el castellano es una lengua romance, romance de Roma, porque viene del latín vulgar. La mayor parte de las palabras que nosotros utilizamos en la actualidad provienen del latín, pero hay un sector de palabras que provienen de otros idiomas. Igual sucede con otros idiomas que también han enriquecido al castellano, como el árabe, el griego, el francés, el inglés, etcétera, para los cuales también existen casos particulares de escritura. Nosotros también tenemos ciertas palabras de otros idiomas, del árabe, del griego, del francés, del inglés, etcétera, las cuales hemos asimilado y estamos utilizándolas en nuestro léxico. Y aquí van las reglas. La tilde en palabras latinas. Las palabras latinas se tildan siguiendo las normas del castellano, salvo que se trate de nombres científicos. Las palabras latinas se van a tildar según las reglas generales, salvo que sean nombres científicos. Ejemplo, referéndum. Referéndum se tilda en ren, ¿por qué? Porque es palabra grave y termina en M. Siguiente, currículum. Currículum se tilda en ri, porque es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. Déficit. Déficit lleva tilde en D, porque es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. Referéndum, currículum y déficit son palabras que vienen del latín, son directamente del latín. Estas se van a regir según las reglas generales de tildación. Siguiente regla. La tilde en palabras de origen extranjero. Cuando las palabras han sido asimiladas a nuestro idioma, nombres de lugares o topónimos, se tildan siguiendo las normas del castellano. Igual, se tildan siguiendo las normas del castellano. Moscú, Berlín, Ámsterdam. Moscú lleva tilde en la U porque es aguda y termina en vocal. Berlín lleva tilde en la I porque es aguda y termina en N. Ámsterdam lleva tilde en AMS porque es esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. O sea,
Los extranjerismos también se adaptan a las reglas generales de tildación, siempre y cuando sean nombres de lugares o topónimos, nada más. La tilde en palabras de origen extranjero, y sigo con ello. Cuando las palabras no se han incorporado a nuestra lengua, se escribirán igual que en la lengua original y se resaltará en cursiva. Ejemplo, soufflé, footing, boileau, Joyce. Palabras de origen extranjero que no han sido asimiladas por nuestro idioma se escribirán cual tal cual se escribe en su lengua originaria. No se rigen bajo las reglas generales de tildación. Además, se escribirán en cursiva. Por eso está ahí soufflé y footing. ¿Qué pasa con Boileau y Joyce? Son nombres. Esas se escriben tal cual. El nombre no se cambia. Se escribe tal cual y no va en cursiva porque es nombre. La tilde en palabras provenientes de América. Las palabras que provienen de las lenguas originarias de América, como el quechua, el aymara, se tildan según las reglas generales del castellano. Las palabras de lenguas nativas se van a regir según las reglas generales de tildación. Ejemplo, Tupac, Huáscar, Pachacútec. Tupac, ¿por qué lleva tilde en la tu? Porque es grave y termina en C. Huáscar, ¿por qué lleva tilde en la A? Porque es grave y termina en R. Pachacútec, ¿por qué lleva tilde en la Q? Porque es grave y termina en C. Se rigen bajo las reglas generales de tildación. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Es algo simple, es algo corto, aunque podemos hacer un breve repaso, por mí no hay problema. A ver, vamos a repasar un poquito. ¿Qué es lo que hemos tocado el día de hoy? Tilde en palabras extranjeras, ¿verdad? A ver, nosotros sabemos que el castellano es una lengua romance proveniente del latín vulgar, pero también el castellano ha ido adaptando ciertas palabras de otras lenguas a su vocabulario, como el árabe, griego, francés, el inglés. Estas palabras tienen una forma particular de tildarse y de escribirse. La tilde en palabras latinas. ¿Qué pasa en las palabras latinas? Se van a regir bajo las reglas generales de tildación. Estas se van a regir normalmente. Referéndum, currículum y déficit. Estos tres, por lo menos déficit y currículum, se tildan porque son esdrújulas. Referéndum se tilda porque es grave y termina en M. Se rigen bajo las reglas generales de tildación. La tilde en palabras de origen extranjero. Cuando las palabras han sido asimiladas, se rigen bajo las reglas generales de tildación. Solo cuando las asimilan y son y son nombres de lugares o topónimos. Siguiente, la tilde en palabras de origen extranjero. Cuando las palabras no han sido asimiladas por nuestra lengua, se escribirán tal cual, pero en cursiva. Eso no aplica para nombres como Boileau y Joyce. Y la tilde en palabras provenientes de América. Estas palabras se rigen bajo las reglas generales de tildación, así como Tupac, Huáscar y Pachacútec. Bien, y antes de terminar, perdón por volver a retroceder, vamos a responder esta pregunta. La primera parte. Según tú, ¿la palabra resaltada del letrero se tilda o no se tilda? ¿Por qué? A ver, ¿a qué idioma pertenece la palabra resaltada? Quorum es una palabra latina. Quorum, al ser latina, grave y terminar en M, se tilda. Según la primera regla, las palabras latinas se tildan siguiendo las normas del castellano, salvo que se trate de nombres científicos. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Lo hemos hecho lento, luego un poquito más rápido para asimilarlo mejor. Súper fácil, súper simple. A continuación en la plataforma les estaré dejando una pequeña actividad con referencia a esta clase. Fácil, sencillísimo. Bueno, espero que se cuiden. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.